Hace mucho que no realizábamos bisutería en el canal. Realizaremos unos preciosos pendientes con forma de hoja quizás. Bisutería fina y elegante. ¿Os apetece ver el tutorial? Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme. Tengo uno de los pendientes ya realizado, de manera que podáis verlo a lo largo de todo el tutorial. Lo podréis realizar en los colores que más os gusten. Yo he decidido combinar azules con plata. Necesitaremos cuentas Super Dúo, 34 en total, rocalla del número 11, canutillos también de la marca Miyuki de 6 milímetros, agujas muy finitas para bisutería e hilo encerado, 8 cuentas Tupi de Swarovski del número 3 y la fornitura de los pendientes que vayamos a utilizar. Comenzaré enhebrando la aguja con el hilo encerado. Mejor pasarse con la hebra un poco larga que no quedarse corto, ya que en este tipo de trabajos no debemos alargar o hacer empalmes de hilo. Comienzo ensartando un canutillo, una rocalla del número 11 y un canutillo. Lo llevo hasta el final de mi hebra, que yo no he cortado todavía, y cruzo el hilo por el primer canutillo, de manera que me queda un triángulo. Inserto de nuevo una rocalla y un canutillo y paso por el canutillo anterior. Una vez tengo la pieza colocada, paso con el hilo la última rocalla que hemos incorporado y el último canutillo, y desde ahí iré incorporando las siguientes piezas. Se va formando un pequeño abanico, de manera que iré repitiendo estos dos pasos. Si el hilo sale desde el lado corto, donde no he incorporado la rocalla, comenzaré incorporando un canutillo y una rocalla. Sin embargo, si el hilo sale desde el lado más largo, incorporaré primero la rocalla, haciéndolo coincidir, y después el canutillo, y repasando como veis en imagen, así hasta haber incorporado 10 canutillos. Y 9 rocallas. Pasaré de nuevo por el último canutillo y en esta ocasión también por la rocalla que le sigue. Y desde ahí comenzaremos el segundo nivel, incorporando una Super Dúo en cada hueco entre rocallas. Un total de 8 piezas. Cuando incorporamos la número 8 y la fijamos a la rocalla, debemos pasar o subir el hilo para comenzar el tercer nivel. Lo haremos pasando el hilo por las piezas del primer nivel, tal y como veis en imagen. Volveremos a pasar por la última Super Dúo sin pasar por la rocalla y subiremos nuestro hilo al agujerito superior de esta Super Dúo, de manera que este salga en sentido contrario para empezar a elaborar el tercer nivel. En la primera esquina incorporamos el primer tupi número 3. Pasamos a la siguiente Super Dúo e incorporaremos en el medio 5 Super Dúos más.
hasta hacer simétrica la pieza e incorporar un nuevo tupi en la otra esquina. Giro la labor y repasaré, como en la ocasión anterior, por las filas precedentes hasta subir a la última super dúo que hemos incorporado de las 5. Y de nuevo en el sentido contrario, para ir formando una pirámide decreciente. De nuevo, tupis del número 3 en las esquinas y superdúo en el medio. 2 y 2 en esta ocasión. Debemos colocar el hilo entre las dos últimas superdúos que hemos colocado para incorporar la última. Y como en los casos anteriores, iremos pasando el hilo por la fila anterior hasta subir al último nivel, donde incorporaremos esa última superdúo y la fijaremos para sujetarla bien, repasando los últimos pasos que hemos realizado y llevando nuestro hilo hasta el inicio de la labor. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. En este tipo de trabajos nunca debe verse el hilo más de la cuenta, así que iremos repasando todo nuestro trabajo siguiendo los pasos precedentes. Hasta llegar al canutillo contrario al inicio de la labor, para comenzar desde ahí el cierre de esta pieza. Insertaremos a la vez una rocalla, un canutillo, una rocalla, una superdúo, una rocalla, un canutillo y una última rocalla. Y pasaré por el último canutillo o por el inicio de esta labor. Y para subir de nuevo el nivel hasta la superdúo que acabamos de incorporar, iré siguiendo el mismo recorrido en sentido inverso del hilo. Una vez que he llegado al nivel de la superdúo, subiré el nivel, donde incorporaremos ya nuestra fornitura. Y para esta pieza en concreto que yo voy a utilizar, necesitaré añadir 3 rocallas a cada lado. 3 rocallas, incorporo la fornitura y 3 rocallas. Dependiendo de la fornitura que vosotros utilicéis, quizás deberéis jugar con otro margen, incorporar más o menos rocallas. Pasaré el hilo por la superdúo y a partir de aquí debemos repasar y sujetar muy bien todas las piezas, de manera que iré haciendo el mismo recorrido en sentido inverso a como lo he ido realizando en la primera vuelta, pasando y sujetando bien todas las piezas sin tensar demasiado el hilo para que la pieza no se deforme. Por supuesto, repasando en el mismo sentido para que el hilo no se vea en ningún caso más de la cuenta y ofreciendo a nuestra pieza una durabilidad y consistencia adecuados. Y no, yo no realizo ningún nudo ni siquiera escondido en estos trabajos. Una vez me doy por satisfecha con el recorrido realizado para repasar, tenso muy bien el hilo y corto, de manera que el hilo se retrae quedando dentro de la última pieza. Así que aprovecho un canutillo que es más largo y me da más margen. Cortado el primer cabo, haré un pequeño repaso con la hebra que me queda y cortaré de la misma manera.
Pieza realizada. Ya tenemos unos preciosos pendientes para lucir durante todo el año. Ya que estoy utilizando piezas de primerísima calidad como canutillos, rocallas o tupis de Miyuki o Swarovski, he utilizado también unas fornituras de plata. Y este precioso par de pendientes que acabo de realizar se han ido directitos de regalo a una gran amiga de Valencia. ¿Os gusta el diseño? ¿En qué colores creéis que quedarán bonitos esta pareja de pendientes? ¿O qué combinaciones utilizaríais vosotros? Bueno, familia, os dejo la semana que viene libre. Os iré compartiendo pequeñas ideas o resúmenes con vídeos shorts de trabajos anteriores. Y mientras iré preparando y pensando en las siguientes ideas. ¡Chao!